Volvámonos Verdes. Síguenos en Spotify. El bosque es una minuciosa inmensidad. Se ve confusamente verde, pero si nos tomamos el tiempo de observar, podemos apreciar su singular diversidad y en cada mirada volver a sorprendernos. María de la Paz Fontaine. Hola a todos, estamos en una nueva entrega de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes. Como siempre agradecemos a nuestros queridos colaboradores locales, Book Bazaar, una tienda de libros usados, En Barra, productos cosméticos sin empaquetado plástico, humo recolector, inciensos hechos de madera residual y Mercado Local, un nuevo supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Y si te gusta este podcast y quieres apoyar el trabajo que hacemos, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en Patreon. Serás la primera persona en escuchar los nuevos episodios sin comerciales y tendrás acceso a contenido exclusivo. Si te quieres unir a nuestro lindo proyecto, anda a www.patreon.com/volvámonosverdes o haz clic en la descripción de este episodio. Así es. Tuvimos la suerte de conversar con una persona muy interesante. Su nombre es Tomás Ibarra. Es profesor del campus Villarrica y de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es investigador de los centros UC de Desarrollo Local, de Estudios Interculturales e Indígenas y del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad. Tomás es un fiel reflejo de la transdisciplina, ya que combina herramientas de las ciencias naturales y las ciencias sociales. Con él conversamos del bosque templado andino, de las aves que lo habitan, como el carpintero negro, concón y chucao, y también de otros temas como nuestros impactos en sus hábitats y cómo podemos convivir con ellas. Vamos con la conversación. Ha ido desapareciendo poco a poco el ganado y se ha ido recuperando la superficie de bosque, que es algo muy inédito en lo que se refiere a la distribución del bosque templado de Chile. En general se ha ido perdiendo superficie de bosque, se ha ido degradando el bosque, además, y fragmentando. Pero en este caso, en este territorio, la zona andina de la Araucanía fundamentalmente, se ha ido recuperando el bosque en las últimas décadas. Ahora, está por verse lo que va a ocurrir a partir de esta ola de migración que ha ocurrido en los últimos años. Pero creo que nunca va a volver a ser lo que ocurrió, esperamos, hace 30, 40 años atrás, que esto estaba destinado fundamentalmente a la agricultura, a la ganadería, y habían grandes superficies de pastizales y muy poco bosque. Hay unas fotos muy interesantes de este territorio, que hoy día está cubierto de bosque secundario, un bosque que se ha ido regenerando, que tiene 80 años de edad, que en ese entonces era pastizales abiertos, plantaciones de trigo. Y no sé dónde leímos un documento más antiguo que decía, anteriormente todo esto era como aserradero. Todo se movía en torno a la madera. Efectivamente. Esa es la historia de uso, yo creo, de gran parte del centro-sur de Chile. Una ola de llegada durante el siglo XIX, fundamentalmente asociada a la pacificación de la Araucanía, en el que se empieza a utilizar de forma intensiva este territorio, fundamentalmente asociado a la minería del carbón. Posteriormente a la agricultura, la fiebre del oro. Hoy día hablamos mucho de la globalización, de cómo se moviliza la información, los recursos a escala planetaria, pero a inicios del siglo XIX, aquí ya teníamos grandes, extensivas plantaciones de trigo que alimentaban a Norteamérica, por ejemplo, en la fiebre del oro de allá. Y aquí, por ejemplo, tenemos el río Plata y tenemos algunas zonas en donde aún se puede encontrar oro. Hace poquito tuve un encuentro con un primo de segundo grado que hizo su tesis en geología en la Universidad Austral, y él estuvo trabajando buscando oro
en Villarrica y encontró. ¡Wow! Me dice que, No sabíamos eso. sí. Bueno, aquí está el río Plata, Ujú. que tiene su nombre por eso. Claro. Villarrica incluso, también. Una villa muy rica porque tenía todas estas fuentes de plata y oro, por los cuales llegaron muy atraídos, ¿no es cierto?, en ese momento los españoles. Y luego, bueno, 1500 y algo. 1541 se funda Santiago y el 52, si no me equivoco, Villarrica. Y eso ocurrió luego de que este lugar, bueno, era habitado por el pueblo mapuche, y luego el pueblo mapuche, después de que se asientan los españoles, retoma este lugar. Luego hay 300 años en los cuales este lugar está nuevamente bajo el control del pueblo mapuche. Hasta ya finales de 1900, claro, 1860 más o menos, un año, 1870 en realidad. Es que es muy difícil identificar el año exacto, pero algo crítico es la Guerra del Pacífico, en el cual Chile desarrolla un ejército profesional en el norte, y luego de eso dice, ya ganamos el norte, tenemos que ir al sur. Y ahí, bajo el mando del general Cornelio Saavedra, comienza la pacificación de la Araucanía. Hay relatos de la Araucanía, esos tiempos que son fascinantes, muy terribles al mismo tiempo, pero fascinantes en el sentido de que cómo describen la naturaleza de este lugar y cómo describen la forma de vida del pueblo mapuche y la forma de relación del pueblo mapuche con los bosques, con su ganado que existía en ese tiempo y anteriormente. Y también de cómo, de una u otra forma, el pueblo mapuche ha sido muy resiliente en el sentido de que ha ido adaptando ciertas prácticas, ciertos cultivos, el ganado europeo, por ejemplo, de forma súper versátil, que yo creo que también explica el por qué tenemos acá en el cono sur de Sudamérica un pueblo que también sigue siendo muy numeroso, muy presente en su cosmovisión y en su forma de organización política, entre otras cosas. Y han vivido un montón de cosas con Exacto. nosotros y sin nosotros. Exacto. Y bueno, tú decías que dentro de todo esto que ha ocurrido, ha aumentado un poco el área del bosque en esta zona. Sí. Nosotros hemos hecho análisis utilizando fotos aéreas y hoy día imágenes satelitales que muestran cómo desde los años 70 a la fecha se ha ido recuperando la superficie de bosque. ¿Qué quiere decir eso? Que el bosque, a partir de fuentes de memoria de bosques, que pueden ser un bosque antiguo que queda en el fondo de una quebrada, por ejemplo, se empieza a esparcir en el territorio y a recuperar como bosque secundario. Y a partir de ahí tenemos un bosque secundario que en muchos casos no quiere decir necesariamente que es muy bueno para la biodiversidad, porque sigue siendo en muchos casos bosque muy joven, pero que va en camino de convertirse en un bosque antiguo, si es que dejamos que siga su proceso. ¿Eso se puede demorar Social y cientos de ecológico. años? Cientos de años, sí. Ah. Ahora hay que tener en consideración que muchos de los bosques secundarios, las zonas que fueron quemadas en algunos casos, tienen estos árboles muertos o estos árboles antiguos que quedaron como remanente de estos eventos del pasado y que sostienen una biodiversidad que es muy única también. Y no solamente una biodiversidad, sino también prácticas, también formas de cuidado de los árboles, del bosque, que están muy presentes en la cosmovisión y en la práctica del pueblo mapuche, pero también en relatos orales de gente que ha vivido en estos lugares por mucho tiempo. Uh-huh. Si alguien no lo tiene claro, un bosque secundario fue un bosque que fue cortado, por ejemplo, talado, quemado, y que vuelve a crecer. Efectivamente. Y un bosque primario, un bosque que no ha sido modificado por el hombre. Algo así. En gran parte sí. Se habla de tasas de transformación. Uh-huh. En general, yo hablo de bosque antiguo para hablar de un bosque que es viejo. ¿Y qué características tiene este bosque? Fundamentalmente en que encontramos árboles en distintos estados de desarrollo. Un bosque secundario o más joven, en general, uno encuentra el dominio de una sola especie de árbol, o unas pocas, y casi todos los árboles tienen la misma edad.
son coetáneos. Sí. Mientras que un bosque antiguo es un bosque multietáneo, o sea, tiene muchas edades. Árboles flaquitos, árboles más gordos. También mucho detrito leñoso, como le llamamos, que son estos restos de árboles que están en descomposición en el suelo y a partir del cual se regenera el bosque. Y aparecen los hongos, aparecen los musgos, las hepáticas y antes de eso incluso los líquenes que colonizan. Entonces los bosques antiguos además presentan sotobosque, que está toda esta vegetación que está bajo el dosel superior, bajo la copa de los árboles. Y todo eso hace que sean bosques complejos estructuralmente. ¿Y eso qué es lo que genera? Mucha biodiversidad porque hay hábitats disponibles para... Una multitud diferente de hábitats, ¿no? Exacto. Una diversidad de hábitats. Y esto también está asociado a distintas prácticas, porque si tú tienes distintos estratos en el bosque, distintos tipos de bosque, también va a tener distintos, por ejemplo, recursos alimenticios para la gente, distintas medicinas, distintas flores para poder traer a tu casa. Claro. Yo asocio el bosque primario quizás cuando uno va al Parque Nacional, ¿no? En Huerquehue y ve esos árboles gigantes, enormes, que uno ya no ve a simple vista acá, ¿cierto? Sí, exacto. En Huerquehue, en los parques nacionales en general, en áreas protegidas, no necesariamente públicas, sino también privadas como el Cañi, en este territorio, se pueden observar estos bosques antiguos, multiestratificados, muy ricos en biodiversidad. Ahora, lo que nosotros siempre intentamos llamar la atención es de que no necesariamente estos bosques que están intocados son los más biodiversos. Nuestro trabajo de investigación acá de más de 10 años nos ha mostrado que bosques que se manejan de cierta forma, a baja escala, pueden ser tanto o más diversos que los bosques que en muchos casos consideramos intocados de forma equivocada, yo creo. Porque hoy en día yo considero que no existe, bueno, y la evidencia lo dice, que no existen bosques, no existen lugares en el planeta que no hayan sido tocados por ejemplo, el cambio climático. Claro, sí. Y, tenía una idea ahí, justo, que quería decir y se me olvidó ahora. Pero claro, manejado quería decir intervenido por el hombre de alguna forma, ¿no? Sí. Como ecosistema donde hay intervención humana. Efectivamente, O sí. interacción con el hombre. Ahora, es muy interesante el hecho que nosotros consideramos en muchos casos, en nuestro imaginario está la idea de que existen ciertos lugares como el Amazonas, como los bosques del extremo austral de América, que han sido intocados por las personas. Sin embargo, algunas publicaciones recientes, algunas muy impactantes, nos muestran que hace 10.000 y hasta 12.000 años el Amazonas era un bosque muy distinto al que vemos hoy día. Incluso en lugares más recónditos de los que se cree, ya habían sido modificados por las personas, por las comunidades que movilizaban propágulos, por las comunidades que movilizaban las semillas de una cuenca a otra. Y finalmente lo que está ocurriendo ahí es una domesticación. La domesticación no en el sentido de dominar, sino en el sentido de cohabitar los espacios. Los trabajos han sido, por ejemplo, en el Amazonas, nosotros sabemos muy poco para Chile aún, de historia ambiental, de historia ecológica, de largo aliento. Pero, por ejemplo, en el Amazonas, algunos trabajos arqueológicos muestran que haciendo transectos desde centros arqueológicos hacia afuera, muestran la evidencia de que son paisajes domesticados en los cuales la gente movilizaba árboles frutales, por ejemplo. Entonces hay muchos recursos alimenticios que tienen en algunos casos cientos de años habitando los lugares, que están ahí, que la gente ya los movilizaba, y cuando hablamos de alimento, cuando hablamos de árboles, no solamente estamos hablando de una especie, de un recurso que la gente utiliza, sino también de prácticas, de conocimiento, de saberes que se están movilizando. Entonces ahí hay mucho por explorar aún. Qué interesante, que quería aportar un poco cuando estaba estudiando ecología en Alemania. Me dijeron algo similar los profesores, de que los bosques que han habido en Europa han sido modificados en gran parte. La extensión de bosque ya no es la misma que había hace siglos atrás. Y decían que ellos, al medir la biodiversidad en las zonas donde había manejo, como decías tú, como
huertos pequeños de personas o jardines y una mezcla de distintas actividades humanas tenían una mayor biodiversidad de insectos que en el bosque. Y eso para mí fue chocante, pues no me gustó la idea. Yo decía, pero ¿cómo me están diciendo que hay menos biodiversidad de insectos donde está el ser humano? Como que no calzaba con mi imagen de los impactos negativos que tiene el ser humano. Y se parece un poco a lo que dices tú, pues. Sí, va en esa línea. De hecho, para nosotros es muy atractivo el pensar en los bosques como sistemas agroforestales. ¿Y por qué razón? Porque creemos que es muy compatible el que los seres humanos habiten y utilicen el bosque, lo cuiden, lo cuidemos, porque así generamos también hábitats para muchas otras especies con las cuales vivimos. Y creo que eso es un cambio de switch, un cambio de paradigma de cómo entendemos la naturaleza. Y por eso nosotros hablamos en muchos casos, estamos convencidos de cuando hablamos de diversidad biológica, estamos hablando finalmente de diversidad biocultural. Uh-huh. Eso es muy interesante. Lo que eso quiere decir quizás es que el ser humano no necesariamente siempre es negativo. También puede ser positivo. Sí, muy de acuerdo. Uh-huh. Aquí es muy evidente en Chiloé, por ejemplo. Cuando pensamos en los cientos, más de 400 variedades de papas nativas que se han domesticado en el tiempo, en la zona andina o en México, con los maíces, con los porotos, con el tomate, vemos que los seres humanos somos capaces de destruir por una parte, pero por otra parte somos capaces también de domesticar, de diversificar. Por ejemplo, que hoy día existan cientos de variedades de papas, quiere decir que hemos sido capaces de diversificar, que hemos sido capaces de generar biodiversidad también, no solo destruir. Y creo que ese es un mensaje importante y yo creo que intenta ser optimista también cuando pensamos que estamos atravesando una crisis socioambiental local, regional, nacional, global. Sí, nosotros vemos harto, bueno, a veces en comentarios de Instagram que nos escriben las personas, creo que hay como una ola de pesimismo también, que tiene razón de ser. Pero dentro de eso hay que tratar de meterle como esas semillitas que tú dices de que no es, o sea, aparentemente está todo cayéndose, pero hay cosas muy buenas dentro de eso. Sí, efectivamente. Sobre todo al trabajar con gente más joven, con niñas y niños en escuela, creo que el mensaje tiene que ser optimista. Porque si no, ¿qué queda? Si no, ¿por qué no nos suicidamos? Porque tenemos que pensar que mañana va a ser un mejor día. Ahora, no podemos descansar solamente en la institución, yo creo, sino que es necesario actuar desde el individuo y actuar también de forma más colectiva. Sí. Tomás, te queríamos preguntar, esta era de hecho nuestra primera pregunta, pero ya habíamos partido hace rato, que estábamos muy interesados. Tú has hecho una diversidad de cosas diferentes y publicas artículos o libros en temas muy diversos, desde aves, ecología de aves, bosque, comunidades de aves, hasta huertas, memoria biocultural, dijiste ahora una palabra como esa, diversidad biocultural. Entonces, ¿cómo fue que te metiste en todos estos temas? ¿Cómo llegaste a todo esto? ¿Nos puedes decir un poco? Bueno, yo diría que la curiosidad ha sido un motor un poco de lo que hago hoy. La dispersión. Intentando ser estructurado. Disperso. Pero ser disperso creo que tiene también algo hermoso, que es que uno es capaz de maravillarse de las cosas que están alrededor. Y eso también tiene que ver con una historia de vida, de haber crecido en un lugar rodeado de naturaleza, de montañas, rodeado de montañas donde conocí el tucúquere, donde me enamoré y también al mismo tiempo generé una relación de antipatía por el litre que me generaba mucha alergia en la zona central, en las montañas, en Farellones. Ahí conocí los cóndores, que hasta el día de hoy son una especie que más me inspira por la conexión biológica y cultural que tiene. Pero también conocí a los arrieros, por ejemplo, y ahí me di cuenta de que de una u otra forma ese paisaje andino estaba siendo habitado. ¿Y por qué razón
me fui metiendo en varios temas distintos. Tiene que ver también con que yo estoy convencido de que para atender problemáticas complejas como las que atravesamos hoy día es muy necesario el poner en diálogo distintos conocimientos. Abrirse a la conversación con, por ejemplo, ingenieros agrónomos, forestales, enfermeros, enfermeras, matemáticos, matemáticas, ingenieros civiles, ingenieros comerciales, también gente que viene de la ciencia humana, de la literatura, del arte, porque finalmente estamos hoy día, yo creo, abiertos y disponibles para darnos cuenta de que estamos bajo un problema, que tenemos un problema que enfrentar. Y ese problema, a pesar de que en muchos casos se presenta como algo global, finalmente uno lo está viendo en el día a día. Y creo que la única forma de poder atender esas problemáticas es de forma inter y transdisciplinar. ¿Y a qué me refiero con esto? Inter, a poner en diálogo estas distintas disciplinas, pero el transdisciplinar, que a mí me atrae mucho, es el poder desarrollar aproximaciones que sean integradoras, que respondan a problemáticas que están ocurriendo en el territorio, pero en el cual también se reconoce que el conocimiento no está solamente en la universidad, no está solamente en los centros de pensamiento, sino que el conocimiento práctico y el conocimiento acumulado como experiencia está en las organizaciones de la sociedad civil, está en los pueblos originarios, está en las comunidades campesinas, en los grupos de observadores de aves, en las comunidades educativas. Y todos tienen que aportar para poder resolver problemáticas, que puede ser el manejo de residuos, que puede ser la escasez hídrica, o otras que tienen también implicancias más globales, como por ejemplo que hoy día llueve cada vez menos. Hoy Claro, día es un día escala. hermoso de lluvia, pero Ujú. eso es cada vez más escaso. ¿Cómo podemos atender esas problemáticas? Reconociendo el valor del diálogo y reconociendo el valor de los distintos saberes. Yo escuchaba en otro podcast que decían el cambio climático, por ejemplo, como problemática global, ya lleva décadas que se conoce y no se ha logrado solucionar, dicen, porque se ha intentado solucionar solo desde la ciencia, muchas veces, químicos, climatólogos, físicos, que no han interactuado con personas desde la sociología o ciencias políticas. Y es un problema que requiere mucho más que solo climatólogos y físicos, que de hecho ellos ya jugaron su parte, ya demostraron, aquí están los datos, aquí están los gráficos, pero ahora se requiere a todo el resto de las personas, especialidades, conocimientos para buscar la solución. Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que es muy necesario el que personas, organizaciones que trabajamos asociados a la ciencia, reconozcamos que somos parte de entramados sociales ecológicos mucho más complejos y mayores, y que nosotros tenemos que ser parte activa de esa transformación que se requiere para que se tomen decisiones para enfrentar la crisis climática. Creo que en parte sí, los científicos y científicas ya han hecho su aporte, lo deben seguir haciendo, pero es muy necesario el poder vincularse cada vez más con los colectivos que finalmente ha quedado en evidencia que son quienes movilizan el que se tomen decisiones. Y creo que ahí está la única forma de poder cambiar el curso de las cosas y que no lleguemos a los peores escenarios que se proyectan con el cambio climático. Sí, bueno, y mucho trabajo local, como había dicho en algún momento. Yo siento que a nosotros nos toca, nosotros me refiero que no somos políticos, que no estamos en la ONU y no sé dónde, nos toca trabajar en el lugar y hacer cambios o movilizarse a nivel local. Sí, claro, y esos cambios pueden estar, por ejemplo, en el manejo de una huerta. De una huerta a escala familiar, pero también a escala más colectiva, o de un espacio público. El reconocer esos entramados bioculturales y el formar parte de ellos y el participar, creo que es muy crítico. Para nosotros que hemos venido desarrollando algunas metodologías para cultivar la diversidad biológica cultural o la memoria biocultural, como le llamamos también en algunos casos, que es algo que podemos comentar después, reconocemos que es muy crítico fomentar la participación por una parte y por otra parte
la materialización. Y la materialización se refiere al poder cristalizar en algo concreto que quede la evidencia de que se está haciendo algo luego de la participación. Funcionan como una dualidad, no como una dicotomía, sino como algo que se complementa, la participación y la materialización. Por ejemplo, hagamos un colectivo para ir a observar aves. Ya, pero luego de reunirnos varias veces y practicar esto que tanto nos gusta, el reconocer a las poroteras o becasinas, a la orilla del lago, a los patos jergones, a los chercanes, ¿por qué no hacemos un documento escrito? ¿Por qué no hacemos una guía de cómo comportarse para tener una relación más armónica con estos pájaros? ¿Por qué no hacemos un video? O incluso un dibujo, que después alguien lo pueda ver. Eso de una u otra forma está materializando alguna acción. Hace algunos años hicimos un libro de huertas familiares y comunitarias. Y ese trabajo recoge experiencias de huerteras, de huerteros, desde el desierto de Atacama hasta el archipiélago de Chiloé. La verdad es que fue fascinante todo el proceso, poner en diálogo todas esas experiencias, pero nos dimos cuenta de que muchas de esas experiencias llevaban décadas, en algunos casos, y nunca habían escrito nada. Todo estaba ahí en la práctica. Y eso se practica y se comunica, y de una u otra forma ese conocimiento se va transmitiendo. Pero creo que hoy día el poder reconocer las experiencias que han sido positivas, exitosas, y las que han sido más fracasadas, entre comillas, porque igual entregan experiencia, es muy necesario para saber qué ha resultado, qué no, de qué forma tenemos que organizarnos, de qué forma tenemos que actuar, de qué forma tiene que organizarse un colectivo, por ejemplo, para manejar un espacio físico que es una huerta comunitaria. Uh-huh. Es muy interesante. Hoy, pero nos queríamos enfocar esta vez para, ¿cómo se dice? Canalizar las ideas que están dispersas. Nos queríamos focalizar esta vez en las aves. Muy bien. Que me encantaría conversar de las huertas y teníamos muchas preguntas para eso, pero esas las vamos a dejar para una parte 2 de esta entrevista. Buenísimo. Sí, porque no nos alcanzaba para una sola entrevista hablar de todo. Aunque yo quería hacerlo, pero habrían sido como 3 horas. Y queríamos, bueno, tú has trabajado mucho en aves, he visto, tanto en cóndor, en búho, en muchas aves, ¿no? Muchas especies. Sí. Y aparte aquí llevan ya un monitoreo de nidos de aves en cavidades de árboles, que ya es de largo plazo. 12 años parece. 12 años, sí. Exacto, sí. Comenzamos el año 2008 en realidad, haciendo los primeros estudios de aves, con toda la convicción en ese momento, mucho más jóvenes que hoy día, con mucha energía. Fuimos a los bosques de Araucaria y quedamos muy maravillados de lo que ocurría ahí y el cambio que había en los ensambles o comunidades de aves entre el invierno y el verano. El verano fuimos, nos encontramos con muchas aves como chucaos, como los huethuets, que le llaman gallareta aquí, los churrines, los colilargas. Esas 4 especies habitan el sotobosque, que es esta vegetación baja, que está bajo la copa de los árboles. La quila, por ejemplo, que habitan estos detritos leñosos, estos restos leñosos que están por ahí. Y en invierno estaba todo eso cubierto de nieve. Y decimos, ¿qué pasa con estos pájaros? Y empezamos a buscar información y nos dimos cuenta de que no habían habido estudios previos, no se habían desarrollado estudios sobre las aves en bosques de Araucaria. Y ese fue nuestro primer trabajo. Se publicó el año 2010. Y a partir de entonces empezamos a hacernos cada vez preguntas más sofisticadas, por decirlo así, en relación a cómo se organiza y cómo funcionan las aves, fundamentalmente las que nidifican en cavidades en los árboles. Y nos dimos cuenta de que era una red muy compleja de relaciones en las cuales se vinculan los árboles, las aves, los hongos, el suelo y los seres humanos, al menos. Y en todo este entramado reconocemos esa complejidad y decimos, chuta, qué interesante este tema. Ha sido estudiado a largo plazo
en Norteamérica, hay un trabajo en Europa. ¿Por qué no empezamos a hacerlo en la zona sur del continente americano, en el bosque templado del sur de Chile? Y por eso llevamos aquí ya más de una década. Sí, me tocó participar como voluntaria, fue genial. Fue increíble. Yo no sabía que los pájaros nidificaban dentro de los árboles. Uno se imagina siempre un nidito. Y muchos de ellos hacen nidos en el suelo, en los árboles, pero muchos de ellos dentro de los árboles, que se miraba con cámaras y uno podía ver los nidos. Era bacán. Y a veces habían murciélagos adentro. Sí, exacto. Exacto. Bueno, la red de nidificación, esta red compleja que hablamos, se estructura en forma bien genérica con los árboles que son excavados por los pájaros carpinteros, por los pitíos, por los comecebos. Ellos generan cavidades en los árboles y luego de reproducirse, luego de que su nido es exitoso o no es exitoso, puede ser depredado, por ejemplo, ellos se van y esa cavidad queda disponible para que venga otra especie. Por ejemplo, un búho, una cachaña, o un murciélago, o un monito del monte, la utiliza y se reproduce, y luego se va, y luego viene otra especie, y finalmente encontramos que este es un entramado súper complejo en el cual no solamente además las cavidades estaban siendo construidas por carpinteros, sino también por los procesos de descomposición de los árboles. Entonces, árboles antiguos sobre todo, en los cuales se le ha caído una rama, los cuales han sido partidos por un rayo o por otro árbol vecino que se desganchó y generó un daño en el árbol, empiezan a generar una cavidad y esa cavidad puede ser utilizada por tiuques, por zorzales, por cometocinos. Hemos descrito a la fecha al menos 29 especies de aves, 6 mamíferos, 4 reptiles que utilizan cavidades. O sea, va más allá de solo las aves, va a otras especies, claro, otros grupos. Y esa es la red de nidificación, en la cual también participamos los seres humanos, porque los seres humanos vamos y cosechamos árboles, recogemos para leña, para madera, pero también el ser humano va modificando este entorno al cosechar los hongos en el otoño, sobre todo, o en la primavera, los digüeñes. Y así entonces, de una u otra forma, se va generando esta red. Y le llaman red porque cuando la grafican, como las interacciones, viene el carpintero, después viene otra especie, y hacen las líneas, se ve como una red, ¿no? Efectivamente, se ve una red. Sí, y una red que está sobre el suelo. Y lo interesante ha sido, yo sé que tuvieron a mi amigo y colega Gabriel Orrego acá hace unas sesiones. Y con Gabriel y una profesora de Gabriel también hace un tiempo, Susan Simard, empezamos a mirar lo que ocurría y cómo se vinculaban estas redes entre lo que ocurría bajo el suelo y lo que ocurría sobre el suelo. Y hemos estado fascinados durante la última década, sobre todo prestando la atención durante los últimos años cómo funcionan las micorrizas bajo el suelo. Pero también nos dimos cuenta de que finalmente las micorrizas, no llamadas propiamente tal, pero sí los hongos, participan activamente en la red de nidificación. Por ejemplo, un árbol antiguo es colonizado por un hongo, por las esporas de un hongo. Se desarrolla un hongo. Y ese hongo, ¿qué es lo que está haciendo? Poco a poco descomponiendo este árbol. Llega un carpintero y dice, chuta, excavar acá es más fácil que si me voy a un árbol nuevo, un árbol joven que está vigoroso. Que es muy duro. Que es muy duro. Sí. Entonces el carpintero, ¿qué es lo que hace? Excava su cavidad, la utiliza y mientras excava se va llenando de esporas de este hongo que estaba facilitándole su trabajo. Se va llenando de esporas en el pico, en las alas, en la cola, y finalmente se va movilizando en el bosque de árbol en árbol y va movilizando la espora, va movilizando el hongo. Entonces va agradeciéndole al hongo, movilizando su espora y permitiendo que el hongo también se reproduzca por los otros árboles. Y por eso decimos que es una red muy compleja, porque vincula a todos estos seres vivos y a seres no vivos también. Wow, era más complejo de lo que yo me imaginaba. Que claro, yo yendo a ver los nidos no veía los hongos, po. Claro, hay una comunidad de hongos que no vemos, que está ahí. Y que está facilitando la pega de los carpinteros, de los comecebos,
y finalmente manteniendo también esta red de nidificación. Y es una red en la que, por ejemplo, hay especies de aves que no pueden realizar las cavidades, pero las necesitan. Entonces estas especies dependen de carpintero, de pitío o del comeceo para que hagan las cavidades. Si no estuviera el carpintero, las otras aves tampoco podrían estar ahí, como el rayadito, ¿cierto? Claro. Dentro de las 29 especies de aves que yo te comentaba que hemos descrito para el bosque templado del sur de Chile, que utiliza cavidades, 4 son excavadoras. Le llamamos también nidificadoras de cavidades primarias, que son las que son capaces de generar sus propias cavidades. Y luego vienen las nidificadoras de cavidades secundarias, que a la fecha hemos descrito 25 otras especies de aves, que claro, necesitan ellas que la cavidad ya esté en el sistema, porque no son capaces de crearlas por ellas mismas, y muchas de ellas dependen y están siguiendo a los carpinteros, siguiendo a los comeceos, y siendo más frecuentes, más abundantes en los bosques donde hay más cavidades. Por eso nos interesan también los bosques antiguos, donde hay más cavidades. Y también, por ejemplo, hemos hecho algunos experimentos poniendo cajas anideras en lugares donde hay pocas cavidades, ver qué es lo que ocurre ahí, cuando uno le entrega un recurso que ellas necesitan, viendo si eso favorece o no la reproducción y la abundancia de especies que no son capaces de construir sus cavidades. Y hemos visto que efectivamente es así, que las cajas nido son muy importantes para rayaditos, para golondrinas, para chercanes. Wow. Y en un bosque secundario entonces habrían menos nidos, ¿no? En cavidades. Sí, hay menos nidos porque hay menos cavidades, pero aquí juega un rol fundamental los árboles muertos en pie o los árboles que han quedado ahí remanentes vivos de el bosque antiguo que existió en algún momento allí, porque ellas son las que sostienen a la comunidad en muchos casos. Por eso le llamamos nosotros que son legados de hábitat o memoria del bosque. Porque ha acumulado mucha historia ese árbol muerto en pie, ha acumulado mucha historia ese árbol de gran tamaño, ha acumulado esta experiencia, pero también sostiene una comunidad ecológica que depende de este árbol. Hemos, por ejemplo, aquí observado que en los bosques secundarios donde hay poca disponibilidad de cavidades, un árbol muerto en pie puede tener hasta 3 o 4 especies simultáneamente reproduciéndose en ese árbol muerto en pie. Lo que es fascinante, y uno dice, en realidad hay que cuidar estos árboles. Lamentablemente en la política pública no le hemos prestado atención a estos árboles muertos en pie. Ni siquiera se mencionan. Pero bueno, esos son tipos de prácticas que de una u otra forma hay que empezar a mirarles, prestarle atención e incluirlos en la política pública. Claro que no se valoran, ¿no? Se ven como, más encima de un árbol que no está vivo, no tiene hoja, está muerto, chao, lo sacamos. Sí, y en muchos casos es lo primero que se cosecha para leña, para limpiar, entre comillas, el bosque. Se utiliza mucho aquí la idea de que el bosque está limpio cuando no hay árboles muertos en pie, cuando no hay sotobosque. Ahí el bosque está limpio. Y yo creo que esto tiene que ver un poco con una mirada de apertura, de que los seres humanos nos sentimos un poco más seguros en los espacios abiertos. Sí, es muy raro. Efectivamente, bueno, hay un profesor, Guillermo Mann, que nos habló en algún momento, tuvimos una conversación alrededor de por qué los seres humanos utilizamos, por ejemplo, parques urbanos que generalmente fueran abiertos, ojalá hubiera poca vegetación baja, con una mirada de seguridad, con una mirada de que hemos sido presas durante gran parte de nuestra historia evolutiva. Entonces queremos tener una visión de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Pero también hoy día creo que el relato es, sí, podemos vivir en lugares más cerrados en los cuales estamos cohabitando con otras especies, y para eso necesitamos el sotobosque, necesitamos los arbustos, necesitamos la quila, necesitamos el detrito leñoso. Es que es como las ganas de tener el control, no entiendo. Que yo siempre, al final en el podcast, termino mencionando a mi padre y las peleas que tengo con mi padre. Cuando entrevistaba a Nicolás Galvez, él me decía, sí, él también hablaba del ejemplo de mi padre. La otra vez estuvimos peleando de esto mismo, discutiendo.
Y él quería, tenemos una sección del terreno en que no hemos hecho nada y las cosas crecen, pues los arbustos empiezan a crecer, uno ya no puede pasar. A mí me gusta así, pero a él no le gusta. Él quiere limpiar, como se dice acá. Sacar todo eso. Él dice que van a haber ratones, que no puede ver, que no puede pasar, que no le gusta estar ahí cuando no puede ver el terreno completo. Y yo después de tanto discutir, no nos pudimos poner de acuerdo, son dos visiones distintas. Yo pensaba, ¿por qué él tiene estas ganas de poder observar, de poder tener el control de lo que hay, de hasta dónde llega su terreno, de poder pasar? Me lo preguntaba. Difícil saber. Ahí hay dos extremos. Mm. Ahora yo creo que se puede jugar y reconocer que ya, podemos hacer un jardín relativamente abierto, pero mantengamos arbustos. Mantengamos una zona que está relativamente intocada, para que ahí en el fondo se desarrolle la vegetación que quiera aparecer de forma espontánea. Y otro espacio dejémoslo más manejado. A mí me gusta mucho la idea de poder movilizar las plantas, poder ralear, poder armarle un poco más de espacio a un árbol. ¿Qué sería ralear, por ejemplo? Por ejemplo, en un bosque que está altamente denso, podríamos seleccionar algunos árboles. Y ese otro arbolito que sacamos, quizás podríamos utilizarlo en algo. También podríamos movilizarlo y plantarlo algunos metros más allá. Y esa apertura que hacemos nosotros también nos permitiría quizás que se regenere otra vegetación baja que permite la entrada de luz y que permite que ahí, por ejemplo, crezcan los rucachucaos, que crezcan las botellitas o un pedacito de quila, entre otros. Entonces por eso tengo la sensación de que podemos como buscar el intermedio y decir, ok, abramos en parte. La ruralidad tiene que ver mucho eso, el abrir. Pero creo que el abrir hoy día tiene que ser cuestionado y decir, ok, abramos, pero abramos en función de lo que se necesite. Claro, Gabriel Orrego nos había dicho que hay que hacerlo también de forma planificada. Uno puede tener como una imagen de su terreno y decidir, esta zona va a ser intocada. Esta zona vamos a tener un caminito, qué sé yo. Esta zona la vamos a modificar o vamos a hacer una huerta. Y bueno, eso, cuando después de horas de discutir con mi padre, yo pensé, bueno, este es el conflicto que tenemos aquí, yo creo que muchas personas que vivimos aquí, de qué manera se quiere hacer. Y yo tenía esa visión más como, no, de intocado, protegerlo, aquí nadie entra. Que de alguna forma tengo que entrar y conversar con las personas que son de la opinión opuesta y llegar a un punto entre medio, ¿no? Claro. Sí. Y ahí está el diseño. Cómo entramos nosotros a planificar, como tú dices, este espacio. Y ahí creo que algunos principios que se pueden tener en consideración, primero un principio ambiental. Cómo podemos favorecer que se siga manteniendo la sucesión ecológica, o sea, la historia del bosque, que puede seguir avanzando. Que emerjan las plantas que tienen que emerger. Que sigamos entregando hábitat a algunas especies que habitan que son parte del bosque. Por otra parte, un principio de carácter estético. Ok, sí, nos parece lindo de qué forma, pongámonos de acuerdo a partir de eso. Y otro principio yo creo que tiene que ver también con el ocio y con la funcionalidad. Y que permita que estos espacios también sean funcionales a quienes los habitan. Ahora, todo esto tiene que ver con discusiones de carácter bien filosófico que tienes que tener con tu padre. Vamos a dividir el terreno en dos, vamos a decir, esta es tu mitad, esta es mi mitad. Ahí hay una solución. De hecho, hay un ecólogo, E.O. Wilson, que fue muy influyente en los 80, los 90, y él propuso la idea del half earth, proteger y dejar casi sin intervención el 50% de la tierra. Esa es una visión bien extrema, que ha sido bien cuestionada por gente que es más de la idea de, ok, intervengamos, pero intervengamos planificadamente. Entonces hay muchas discusiones al respecto, y por eso que yo soy ecólogo, me interesan otras disciplinas, pero siempre considero que soy más ecólogo porque me interesa la ciencia de las relaciones. Relaciones que en muchos casos no se ven, pero que están ocurriendo. Y desde la ecología uno puede decir, sí, para que ocurran estas relaciones
tenemos que describir este sistema, quiénes lo componen, cómo se ordena y cómo funciona. Y eso requiere también discusión filosófica. Y yo creo que la ecología tiene que ver mucho con eso. Por eso la ecología hace rato ya se escapó de la biología. La ecología no es biología al aire libre, sino que la ecología es tanto ciencia social como biología. Es muy interesante porque yo estudié ecología y creo que nunca vimos como el componente humano dentro de eso. Siempre el humano era como fuera, el observador, pero no me mostraban, mira, el humano también es parte de toda esta red que estamos estudiando, plantas, animales, el humano ahí está, y está interactuando también. Efectivamente. El año 1866 fue cuando se acuñó Ernst Haeckel, biólogo, filósofo alemán. Acuñó por primera vez el término ecología. Luego se desarrolló aceleradamente. Hasta el día de hoy yo creo que muchos ecólogos viven la ilusión de que la ecología es una ciencia dura, netamente cuantitativa. Y lo que yo creo es que la ecología es la ciencia de las relaciones de sistemas complejos y que a partir sobre todo de la mitad del siglo XX, de la segunda mitad, en los 60, en contextos globales bien particulares de guerra, guerra fría, revoluciones múltiples ocurriendo en distintos lugares, crisis ambientales evidentes, la obra de Rachel Carson de La primavera silenciosa, el movimiento social en distintos lugares del planeta, la ecología se empieza a movilizar desde la ciencia biológica hacia las ciencias sociales y las humanidades. Y hoy día la ecología es mucho más compleja. Hoy día la ecología es la ciencia de las relaciones de forma amplia. Uh-huh. Sí, yo lo entendía como el estudio de las interacciones en la naturaleza, pero también con el ser humano ahí, ¿no? Claro. Ahora lo veo. Uh-huh. Sí, de hecho uno ve en los libros en muchos casos y te dicen la ecología es la ciencia que estudia las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los organismos en el tiempo y el espacio. Claro, esa es una definición, pero creo que hoy en día no podemos vivir de la noción de que existen los lugares intocados en los cuales podemos ir y estudiar la naturaleza como es, sino que en todas partes ya estamos seres humanos y somos parte de esta ecología. Sí. Sí, es muy interesante. Bueno, yo dentro de toda esta discusión mi papá sí valora mucho la naturaleza, le gusta. Está de acuerdo en que hay zonas de bosque que no se van a tocar, o lo mínimo posible, y le gustan los árboles caídos, por ejemplo. Los encuentra bonitos y eso los quiere proteger. Y ahí yo le explica que los árboles caídos, como leí también en tus investigaciones, le proporcionan hábitat también a las aves. Sí, claro. Hay algunas y especies... a otros organismos, ¿no? Claro, los árboles caídos son críticos en la mantención de los procesos ecológicos en el bosque. Ahí se reproducen aves como el chucao en cavidades, como el churrín del sur, como el huet-huet, como los churretes, los chercanes. Y además son un sustrato muy rico para que sea colonizado por hongos, por plantas no vasculares como los musgos, y luego también permiten estos organismos que se generen el sustrato ideal para que crezca un árbol sobre este árbol caído en descomposición, va regenerando el suelo. Entonces estos árboles caídos sí son muy importantes para la mantención de los procesos ecológicos en el bosque. Y también se han visto como algo, como que la gente los saca, ¿no? ¿Les molesta? Sí, es parte de esta noción que conversábamos sobre mantener un bosque limpio. Sí. Y creo que ahí, bueno, esos componentes podemos empezar a mirarlos en detención. Los árboles caídos, el detrito leñoso grueso, como le llamamos, tampoco es considerado en la política pública. Entonces hay que mirar con atención el sotobosque. Como los manejos caídos. Forestales, ¿no? Efectivamente, los manejos. Sí. Y hablabas del churrín, el SEA, nunca lo ha visto, no sabe que existe. ¿Lo escucha? Sí, lo he escuchado. Sí. Eso es muy interesante, porque el churrín es un ave que uno escucha. Churri, 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 churri. El chucao también es un pájaro que en algunos casos uno lo ve, sí, pero muchas veces no se deja ver.
pero no escucha su vocalización. Al igual que el huet-huet, y al igual que muchas otras especies, Colilarga también habías dicho. el colilarga también. Ese no lo he visto nunca. Hay varias especies, bueno, algo así como el 48-49% de las especies de nuestro bosque de aves, que su nombre, su etimología, tiene que ver con una onomatopeya. Y es básicamente el canto que hace el ave. Entonces el churrín es churrit, churrit, churrit. Por eso recibe ese nombre. Y muchos de esos nombres además tienen su origen en el mapudungún. Entonces ahí se mete otra arista a esta red de nidificación o a esta red de vida. Y es el componente cultural del lenguaje, que está muy presente. Otra de las formas en que nosotros hemos explorado cómo se vinculan los seres humanos a esta red son las narrativas, las historias sobre los chucaos, sobre los carpinteros, sobre cómo los carpinteros te anuncian cambios en el clima, cómo el cóndor aparece de forma inadvertida en un lugar, o como los tiuques se dan baños de polvo y eso anuncia que viene lluvia. Y la gente lo ha interpretado así por generaciones. Entonces son verdaderos sistemas locales de pronóstico del tiempo. Muchos de ellos ya están siendo poco a poco reemplazados por sistemas más sofisticados, pero cuando uno va a las localidades más específicas, estos siguen siendo los mecanismos que se utilizan y que te dicen, chuta, hay que juntar leña porque viene una tormenta. Chuta, hay que enfardar el pasto. A nosotros nos ocurrió hace 11 años atrás, 2012, en un cumpleaños, en la comunidad de Menetúe, celebrando un cumpleaños, que llegó una bandada de cometocinos y se interpretó como que venía una tormenta. Y rápidamente a ayudar a enfardar el pasto. Y así hay una serie de respuestas que se generan asociadas al manejo de los recursos naturales. Y si uno lo pone en otro lenguaje, dice, esto es ser resiliente, esto es aprender del sistema localmente. Eso requiere observación también. Sí, intergeneracional, muchísimo. Sí, leí que decían que cuando llegaba el invierno algunas aves bajaban, ¿no? Porque arriba ya está cubierto de nieve y quizás no encuentran alimento y bajan. Sí, y esa ha sido una gran preocupación que hemos tenido durante los últimos años, es decir, si es que la zona alta se tapa de nieve y ahí hay un ensamble de aves como los chucaos, los huet-huets, y ellos se ven obligados a bajar, migran altitudinalmente, o sea, migran hacia las zonas bajas. ¿Qué ocurre cuando llegan a las zonas bajas y ya no hay hábitat para ellas? Está siendo un verdadero cuello de botella el invierno, en el cual, además de que tienen que habitar un lugar en el cual hay pocos recursos alimenticios durante el invierno, hay poco hábitat, hay poco lugar donde protegerse, hay poco detrito leñoso, hay pocos árboles muertos en pie, hay poco sotobosque. Entonces hay que seguir explorando para ver qué es lo que ocurre ahí y también seguro manteniendo ciertos estos hábitats que son importantes en las zonas bajas. Claro. Y porque muchas veces las zonas protegidas están en las zonas altas. Ocurre aquí, ¿no? Claro. Las zonas altas son las zonas protegidas y las zonas bajas, ahí está el humano. Claro. Esa ha sido una característica fundamental de cómo hemos ido ordenando, entre comillas, nuestro territorio. Sobre los 600 metros de altitud es donde se concentran el 90% de las áreas protegidas. Y las zonas más bajas, que en muchos casos son zonas muy ricas, biodiversas, sobre todo la zona costera de Chile, donde está el acervo genético, o sea, los bosques más antiguos, los bosques donde no estuvo cubierto de hielo hace 12.000 años, están ahí, siendo reemplazadas por plantaciones exóticas, con muy poca superficie protegida. Entonces, con altas tasas de degradación. Sí. De contaminación también allá. También. Sí, pues estaba pensando, muchas zonas de sacrificio están en zonas bajas. Claro. Ya cerca de las costas. Y la depresión intermedia también ha sido fuertemente transformada. Entonces nos quedamos con que la zona andina, las cabeceras de cuenca, son muy importantes y hay que protegerlas. Mantengámoslas dentro de áreas protegidas. Áreas protegidas que además, de una u otra forma, están siendo manejadas. Y también empecemos a restaurar, a recuperar, a reparar las zonas bajas.
Sí. Sí. Los deltas, ¿no? Donde el río se junta con el mar, que son zonas de alta biodiversidad. Exacto. Y aquí Chile es un ejemplo muy evidente de lo importante que son esos sistemas. Porque tenemos la cordillera muy cerca del mar. Claro. Y miles de ríos que desembocan después de recorrer muy pocos kilómetros. Me quedé pensando cuando estabas hablando del sotobosque. La otra vez con Gabriel Orrego hablamos de la quila. Quería saber cuál es tu opinión sobre la quila. La quila es una planta fascinante que agrupa varias especies del género Chusquea. Eso es lo primero. Hay varias especies. Sí, o sea, pues hablamos de la nosotros- quila, pero en general, bueno, está el coligüe también. Pero la gente genéricamente habla de la quila, que se distribuye de la zona central. Los bambú, la quila es un tipo de bambú, vienen desde los trópicos. Entonces es muy raro tener quila en estas latitudes altas. De hecho, en Chiloé continental, más al sur, ya desaparece la quila porque la quila no tolera tanto el frío, porque tiene su origen en los trópicos. Y la quila es fascinante porque es un hábitat fundamental para muchas especies que dependen de ella. Por ejemplo, ya hemos hablado de los chucaos, de los huethuets, de los churrines, que son aves especialistas en la quila. A su vez, nosotros hemos registrado varios mamíferos que utilizan la quila, por ejemplo, como sustrato de reproducción. El monito del monte, casi la totalidad de sus nidos son construidos con hojas de quila. ¿Y qué es lo que hemos nosotros explorado? Es que la quila tiene un componente ácido que lo que hace que disminuye la carga de parásitos y de bacterias que pueden afectar a los individuos que se están reproduciendo en los nidos. Además, los monitos del monte y algunas especies de aves que utilizan harto la quila, como por ejemplo los picaflores, construyen verdaderos entramados con la quila que disminuyen la posibilidad de depredación. Entonces la quila es muy importante, no solamente como un hábitat para protegerse, sino también como un hábitat reproductivo. Y también la quila bota mucha hoja y hay muchas especies que dependen de todos los insectos que están siendo cubiertos por la hoja de quila. Además, la quila es muy importante en la dinámica del bosque, en la regeneración. Hay ciertas zonas de bosque que tienen verdaderos parches dispersos de quila, en los cuales se movilizan las especies. La quila, ¿por qué razón tiene mala fama? Porque en zonas que han sido fuertemente perturbadas, sobre todo en la costa, sobre todo en el bosque siempreverde, coloniza rápidamente la quila y se forman los quilantales. Y los quilantales se caracterizan por no dejar que se regeneren los árboles. Pero sin embargo, en algunos bosques es muy crítica la mantención de la quila. En los bosques de Araucaria, donde también hay un lugar homogéneo, o un hábitat homogéneo de quila, es muy evidente que cae la nieve en invierno y la quila queda cubierta de nieve y muchas de zonas no van a poder tolerar ese frío y finalmente la quila desaparece ahí y permite la regeneración de los árboles. Además, la quila tiene un componente cultural que estamos explorando desde el día de ayer, que llegó Anika Levaki a trabajar con nosotros para estudiar el valor biocultural de la quila. Comemos los brotes de quila, se construyen cercos, invernaderos, existe un uso mágico asociado al recuerdo de los sueños con los brotes de quila. Wow. Entonces, en realidad, es una especie que nosotros consideramos bioculturalmente clave, porque tiene un componente biológico muy relevante, pero cultural también. Entonces, queremos explorar eso un poco más en detalle. Qué interesante, tiene toda una historia. Y yo, en mi ignorancia, nosotros llegamos a vivir acá, yo había vivido mucho tiempo afuera y la vi y dije, esto debe ser invasor. Al tiro pensé, exótico, invasor. Pero no, pues, nada que ver. Nada que ver. Tiene esta connotación de que en muchos casos sí, los quilantales tienen que ser manejados para poder recuperar el bosque en zonas perturbadas, pero la quila es un componente crítico en la estructura y en el funcionamiento del bosque. Que alguien nos había mencionado que también está asociado a los ratones y al hantavirus. Es cierto.
es cierto. Sobre todo cuando florece la quila, que es un proceso bien poco común, que hasta el día de hoy no se sabe muy bien determinar cuándo es que va a florecer la quila. En el campo, nosotros trabajando en comunidad mapuche aprendimos el año 2011, 2012, que cuando florecía la quila era un año que venía escasez. ¿Por qué razón? Porque durante el invierno el ganado se alimentaba mucho de quila. Era el recurso forrajero que existía en el bosque. Entonces, cuando florecía la quila, moría la quila y ya no había este recurso forrajero. Entonces estaba asociado al ganado y venía la escasez. Y el ganado del cuyín era muy importante para las comunidades. Entonces eso ocurría y al mismo tiempo ocurre que florece la quila y existe este boom de recursos porque hemos visto que la quila florece y las flores, la semilla de la quila es un recurso muy importante para ratones, lamentablemente, porque, claro, ahí está la noción de que hay que eliminar toda la quila. Y efectivamente creo que hay que manejarla, sobre todo en zonas habitadas, por esta razón. Pero al mismo tiempo toda esta semilla mantiene una... Bueno, que hayan ratones también genera que haya muchos búhos, que hayan zorros. Sí. Y se genera toda una dinámica muy interesante en el ecosistema. Y en cuanto a ratones tenemos varias especies, ¿no? No está solo el ratón de cola larga, hay muchas más. Sí, nosotros en nuestro país tenemos algo así como 66 especies de roedores, de las cuales más de 10, no sé el número exacto, pero sí más de 10 habitan los bosques templados. Y una de ellas es el colilarga. El colilarga que tiene mala fama porque es reservorio del antivirus, pero al mismo tiempo está siendo controlado cuando mantenemos estos sustratos en que se reproducen los búhos, como el concón, las lechuzas. Entonces estas son nuestras aliadas para poder controlar el reservorio del antivirus. Claro. ¿Y ellas nidifican, por ejemplo, dónde? ¿También en cavidades? También ¿Con en cavidades. Uh-huh. También en cavidades, pero también construyen su nido entre arbustos, en el bosque. Es que ellos sí que son un misterio para mí, porque a ellos no los hemos visto. O quizás aún no reconocemos el canto que tienen. ¿El concón? Sí. ¿Estamos hablando? El Por concón se ejemplo. reproduce en cavidades, Sí. siempre. Mm. Y O tucúquere. el tucúquere se reproduce en chimeneas, como le llamamos nosotros, que son estas cavidades que hay un árbol o un tocón de árbol que se empieza a descomponer por el centro y el tucúquere hace su nido ahí en el centro, que nosotros le llamamos chimeneas, pero también construye su nido en plataformas. Y son todos búhos que son muy característicos de este bosque, sobre todo el concón, que es considerada el ave rapaz con mayores problemas de conservación en el bosque templado y que es relativamente frecuente en los bosques templados de la zona andina. Porque aquí encuentra sustratos para reproducirse, encuentra el sotobosque, donde se alimenta, estos árboles de gran tamaño en los cuales se refugia, se reproduce. Y es un ave muy interesante también en relación a todas las historias que se generan alrededor del concón, de cómo anuncia tanto cambio en el clima como cosas que pueden ocurrir en las comunidades, a los vecinos. ¿Y el nombre también viene de una onomatopeya, ¿cómo se dice? Exacto, sí. Una onomatopeya. Onomatopeya. El concón. Pucha, no lo hemos visto. Ahí estoy tratando de buscar una foto. ¿Te parece la ciudad? Sí, me aparece la ciudad de Concón. Wow. Y Bueno, hay que verlo en la noche. Es muy, además de ser muy bonito, sí, hay que verlo en la noche, fundamentalmente, a pesar de que si uno tiene suerte lo puede ver durante el día. Su género es Strix, que quiere decir brujo. Y los Strix son icónicos en el movimiento ambiental a escala global, porque el Strix occidentalis, quizás junto con el oso panda, ha sido la especie que más se ha utilizado como bandera de conservación de los bosques antiguos, el panda en Oriente, y en Estados Unidos, Canadá, el Strix occidentalis. Es bonito. Que es una especie hermana del concón, que también habita los bosques antiguos. Pero no está en Chile. No está en Chile, está en los bosques templados, pero del hemisferio norte. Sí, sí. Bueno, el concón no lo hemos visto con el Seba aún. El chuncho sí, me parece.
Que puede que sea más común, ¿o no? Ver al El chuncho es más común porque a pesar de que es fundamentalmente nocturno, también está activo durante el día. Y además es muy vocal. Tanto el concón como el chuncho uno los puede llamar y te van a responder si es que están en ese lugar. ¿Llamar así gritando? ¿O con una...? Puede ser tanto haciendo su vocalización, nosotros, como poniendo un señuelo acústico o un playback de una grabación. Un playback. Ay, pero son bonitos. Yo quisiera ver uno. Bien. Ya vendrá, si es que habitas el bosque seguramente va a aparecer. Y sobre todo durante el invierno, a pesar de que disminuyen su actividad vocal, sí es frecuente escucharlo en zonas más bajas, en bosques que estén cercanos a la zona agrícola o la ciudad. Lo que sí vemos nosotros es el carpintero. Carpintero grande, ¿cómo se le llama? Carpintero negro, el de cabeza roja. En nuestro bosque, que yo creo que es más secundario, el bosque que hay alrededor de nuestra casa. Son como árboles de 50 años, mucho coihue. Y yo me preguntaba, ¿qué están haciendo aquí los carpinteros? No creo que estén haciendo nidos, puede que estén buscando alimento, ¿no? Puede ser que estén buscando alimento. Ahora, si es que por ahí en alguna zona cercana quedan árboles de gran tamaño, árboles en descomposición donde se alimenta, es probable que todo eso pueda ser su ámbito de hogar, su territorio. Sí, porque tienen un gran territorio, ¿cierto? Tienen un gran territorio, 100 ¿De varias hectáreas. hectáreas? Sí. Wow. El concón ha sido descrito hasta 1000 hectáreas, 1200 hectáreas, Wow. una pareja. Entonces son especies que tienen ámbitos de hogar o territorios muy amplios. Y una cosa, bueno, todavía no nos queda, todavía tenemos tiempo, ¿cierto? Un poco. Que le llamas bosque templado andino. También hablaste de bosques templados en el hemisferio norte. Y yo quería saber qué quiere decir esto de bosque templado. Porque también se le ha llamado como, es como una especie de selva, ¿no? Selva del sur. ¿De qué viene el nombre? Templado, de zonas templadas. De zonas templadas, efectivamente. El bosque templado, haciendo un ejercicio de por qué en realidad a mí me gusta hablar de los bosques templados, haciendo un ejercicio de lo global a lo local, uno piensa los bosques templados crecen, se desarrollan generalmente en latitudes altas, sobre los 30 grados de latitud, y se caracterizan por tener inviernos fríos, en los cuales llueve. Y eso genera condiciones muy particulares, disminuye la actividad biológica en invierno fuertemente, y existen momentos del año en los cuales son muy activos. ¿Por qué razón los bosques templados del sur de Sudamérica, que están fundamentalmente en Chile y un pedacito en Argentina, son tan únicos a escala planetaria? Porque son bosques templados lluviosos, que no hay muchos en el mundo, que están protegidos por la cordillera de los Andes y mirando, casi descolgándose del continente, mirando el océano. Entonces viene la lluvia, la humedad del océano, choca con la cordillera y lo que genera un ambiente de alta humedad. ¿Eso qué es lo que genera? Mucha vida, donde hay agua y vida, pero además hace que las condiciones de temperatura no sean tan dramáticos los cambios durante el año. Los bosques templados del hemisferio norte, donde hay es un hemisferio fundamentalmente terrestre, ahí las condiciones son mucho más hostiles durante el invierno y durante gran parte del año. Mientras que nosotros, hemisferio sur, Sudamérica, está cubierto por rodeado de una gran masa de océano. Y eso qué es lo que hace que las condiciones acá sean que sea más benigno. No hay temperaturas tan bajas durante el invierno. Entonces hay recursos que se mantienen durante todo el año, hay frutos durante todo el año, y eso permite también que hay muchas especies que se mantienen activas durante todo el año, que no necesariamente migran a otras latitudes. En el hemisferio norte, en los bosques templados, muchas especies se van a otras latitudes, a los trópicos, por ejemplo. Aquí son pocas las especies. Aquí hay mucha migración desde las zonas altas a las zonas bajas en invierno, pero no mucha migración latitudinal, sí altitudinal. Interesante. Y después tenemos que hablar de los bosques templados, porque cuando miramos más en detalle los bosques templados del sur de Sudamérica, de Chile, nos damos cuenta de que un bosque siempreverde en la costa de Olivillo, cercano a Valdivia, en Curiñanco, es muy distinto a un bosque de las zonas altas a 1500 metros de altitud de Araucaria.
son muy distintos en cuáles son las especies que lo componen, cómo se organizan y cómo funcionan. Sí. A pesar, aquí igual nieva, pero quizás no tanto como lo que decía en el hemisferio Claro. norte. En el hemisferio norte hay zonas que van a estar libres de nieve solamente 3 meses al año. Entonces durante esos 3 meses es cuando las especies se ven obligadas a reproducirse y aprovechar al máximo para alimentarse, para luego migrar. Aquí en nuestros bosques muchas especies se van a mantener durante el año. Ujú. Me acuerdo es que yo tengo una amiga de Colombia que ya está acostumbrada a la selva de allá, que es totalmente diferente, y le mostré una foto de acá, cerca de mi casa, del bosque. Y ella dijo, wow, dijo, eso es una selva. No se imaginaba que el bosque era tan complejo, con tantas estructuras, tan así, se parecía a una selva, pues, dijo. Efectivamente, estas son las selvas frías de Sudamérica, que están separadas a más de 1000 kilómetros de las grandes extensiones boscosas del Amazonas o del Chaco. Esta pequeña, relativamente pequeña, pero larga y angosta faja de bosques que tenemos, desde la latitud 35 más o menos, del Maule al sur, hasta Cabo de Horno, que está ahí mirando al océano, es única a escala planetaria porque además hay muchas especies endémicas, algo así como endémicas en el sentido que solamente viven en este lugar. Hay algo así como 4000 especies de plantas que habitan este lugar, de las cuales la mitad son endémicas. Y si miramos a la fauna también ocurre eso mismo. Y algo que es muy interesante también, y razón por la cual decimos que son selvas frías, es porque nosotros tenemos mucha vinculación que se perdió durante el último glaciación, en gran parte, pero todavía mantenemos algunos atributos de los bosques tropicales. ¿Y eso por qué? Porque teníamos una conexión antiguamente. Aquí quizás había puro trópico, ¿no? Hace millones de años. Hace millones de años eran selvas tropicales. Sí. Y bueno, luego viene la emergencia, ¿no es cierto?, de la cordillera de los Andes, las glaciaciones, la gran actividad volcánica que tenemos en algunas partes, que también es muy característico de estos bosques. Y se fueron perdiendo las afinidades, las relaciones con los trópicos por todos estos eventos, pero mantuvimos, gracias a que tenemos el efecto del océano, de que no es tan duro el invierno acá, muchas especies que nos hablan de que aquí hubo una conexión con los trópicos. Por ejemplo, tenemos loros en estos bosques, como la cachaña, el choroy. La cachaña llega hasta la última isla al sur del continente. Tenemos una especie de picaflor que está habitando este lugar. Tenemos pequeños ciervos, muy como de características tropicales, de bosque selvático. Tenemos los canelos, especies que parecen verdaderas magnolias, muy íntimamente relacionadas además con especies que migran desde los trópicos como el fío-fío. Entonces tenemos atributos que son de bosques tropicales, otros más de Gondwana, que son estos gran continente que existió, que nos vincula con Australia, que nos vincula con Nueva Zelanda, con el sur de África. Entonces, en realidad, a escala planetaria estos bosques son únicos, pero también lo que comentaba, a escala más local, son únicos porque tenemos bosques de olivillos, tenemos los bosques de Coihue de Magallanes, Ilenga, Iñirre, que llegan hasta el final del continente. Y también tenemos algunos de los individuos que llegan a alcanzar más años en todo el planeta, como los alerces, la araucaria, que son coníferas. El alerce no se ve mucho aquí, ¿no? Cerca de Pucón. No existe en Pucón. El alerce está asociado al bosque siempreverde, a los suelos que se le llama ñadis y claro, la costa fundamentalmente. A mí no sé si es algo que tiene que ver también con los trópicos, pero lo que me recordaba al trópico cuando estuve en la selva de Perú es que hay muchas lianas. Como que se ve todo muy complejo, ¿no? Uno mira hacia adelante, no solo el verde está arriba, sino que está abajo y al frente de uno. Y eso me recordaba a la selva, las lianas. Claro, las lianas son muy características de la selva y nosotros acá tenemos los boquis. Tenemos lianas. Que eso no existe casi en el hemisferio norte, en los bosques templados. No, uno no lo ve. Pero aquí sí tenemos lianas, tenemos boquis y varias especies de boqui. El boqui colorado, el boqui negro, el boqui paulún, el boqui blanco. Varias trepadoras que son lianas. Sí.
y que son características más tropicales y que nos recuerdan un poco esa conexión también que tuvimos en algún momento con los trópicos. Sí, ahora estoy viendo la foto de los boquis. Sí, los reconocí. El boqui es una palabra de origen mapuche y que hace mención a todas estas especies que trepan. Sí. Y no dejemos de lado los copihue también. También. Hay uno que se llama boqui pilpilo, ¿no? Que con él se hacen cestería, tengo entendido. Claro, sí. Claro, el pipilboqui. Pilboqui, ese. El pilpilboqui, y que es más de una especie que se utiliza para cestería. Eso lo aprendí Fascinante. en Artesanías de Chile, donde trabaja mi mamá. Pero ahí se junta la naturaleza con las culturas de las personas, pues y ahí está la cestería que ellos hacen. Exacto, es precioso, sí, ese es el árbol de la vida. Muy característico de la costa de Alepúe. Sí, yo también tengo un árbol de la vida ahí con pajaritos en mi living. Wow. Bueno, y quizás ya para acercarme a la última pregunta, al final, habías mencionado al inicio de la conversación que ha aumentado aquí el área o la cobertura de bosque que hay en esta zona. Quizás es porque estamos haciendo algo bien, ¿no? Estamos logrando convivir bien con la naturaleza, con el bosque, pero me imagino que hay muchos desafíos también. Pues, o sea, dices que también se están viniendo a vivir muchas personas. Me imagino que eso va a implicar muchos loteos quizás, o personas que se van a vivir no solo a la ciudad, sino que a las afueras de la ciudad, fragmentación del territorio. Sí. No sé cuál es la pregunta exactamente. Me imagino como que cómo podemos convivir más en armonía con esta zona, con el entorno. Bueno, yo creo que hay varias respuestas para eso y creo que muchas de ellas las hemos ido conversando. Por ejemplo, el reconocer primero, fundamentalmente, en que nosotros formamos parte de estos entramados sociales ecológicos. Y el vernos así, yo creo que de una u otra forma nos exige el pensar cómo manejamos estos bosques, nosotros siendo parte de este territorio único, a escala planetaria. Pero esto, también como lo comentamos, requiere planificación y requiere educación. Y creo que ahí se están haciendo esfuerzos muy valiosos en política pública y sobre todo en los currículum educativos para contrarrestar los procesos de, como le llamamos, homogenización biocultural, en el sentido de que, por ejemplo, los textos escolares que en algún momento enseñaron mucho sobre la vegetación, sobre las plantas, sobre los animales de otros continentes, de África, por ejemplo, empiecen a recuperar y a poner en valor y a presentar, a enseñar sobre la historia natural de estos sistemas. Historia natural, historia cultural. Yo creo que eso va a implicar necesariamente un cambio en cómo nos relacionamos en el largo plazo. Y en el corto plazo creo que todo esto tiene que ver con política pública. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que este sistema, como sistema social ecológico, está en constante transformación. Y efectivamente hemos recuperado superficie boscosa, porque este es un sistema que se utilizó mucho para extracción maderera, para la agricultura, para la ganadería. Hoy día se destina más al turismo. Se ha recuperado superficie de bosque, otro uso de suelo. Pero ese es un bosque secundario y que necesitamos que para que sea beneficioso, para que acoja la biodiversidad, empiece a recuperar los atributos que hemos hablado. El sotobosque, el detrito leñoso grueso, los árboles grandes, la hojarasca, por ejemplo, muy importante. Estas hojitas que caen, no limpiarlas, dejarlas en el bosque. Y entonces eso va a ir poco a poco permitiendo que estos bosques que hoy día son secundarios se mantengan y crezcan, se desarrollen, lleguen a ser bosques antiguos y ahí sean biodiversos. Y por otra parte, el gran desafío es el poder ordenar el territorio en el sentido de que, claro, tenemos mucho bosque recuperándose en superficie, pero con la llegada de mucha gente ocurre la atomización del paisaje, muchas parcelas, mucho cerco, mucho perro, mucho gato que llega a vivir a estos lugares y que en muchos casos los tenemos libres, de libre movimiento y que están impactando fuertemente a
la fauna, que también al mismo tiempo de enfrentar este desafío de llegada de estos nuevos visitantes al lugar, perros, gatos, por ejemplo, también tienen que enfrentar que se esté cambiando la cobertura de vegetación y se esté, por ejemplo, aridizando este lugar. Lo vimos este verano, las temperaturas cada vez más altas, y cada no vez menos llueve. lluvia. Sí, sí. Entonces es un desafío grande y yo creo que hay que enfrentarlo distintos frentes. Filosofía, educación, política pública. Sí, me parece. Bueno, y a nivel global con el desafío del cambio climático también. Claro. Sí. Y ahí creo que la acción colectiva es fundamental. Y este lugar, Pucón, Villarrica, Curarrehue en particular, tiene una acción colectiva que es muy fuerte, mucha organización que está trabajando por descontaminar el lago, por mantener la vegetación de las riberas, por hacer un uso sustentable y ordenar los nuevos loteos. Creo que es un desafío gigante. Y quiero pensar de que vamos en buena dirección. Sí, Y yo siento nosotros que estamos sí. disponibles para poder aportar en eso. Sí, Siempre. muy bien. Y se viene la segunda parte donde vamos a hablar mucho más de memoria biocultural. Yo quiero entender bien ese concepto de huerta, de la interacción humano-naturaleza. Va a ser súper interesante. De todas maneras, esa otra vertiente importante de nuestro trabajo y que hemos desarrollado muy fuertemente trabajando con las escuelas, con las comunidades, tanto en Chiloé como Araucanía, y también metiéndonos fuertemente en política pública, así que va a ser muy entretenido. Sí. Bien, gracias. Muchas gracias por la A conversación. ustedes por la invitación. Sí. Agradecemos a nuestros colaboradores que son Book Bazaar es una librería de libros usados ubicada en la aldea Los Álamos de Pucón. Tienen una gran variedad de libros de distintos temas y de variados idiomas. ¿Qué mejor forma de apoyar la economía circular que permitiendo que los libros vuelvan a ser leídos por otras personas? Humo Recolector son inciensos hechos de manera local en Pucón, en que se utiliza la corteza del árbol del canelo como un residuo de la industria para elaborar estas varitas de incienso que huelen muy muy rico. En barra son champús, acondicionadores, jabones y otros productos en barra sin empaquetados, son basura cero, biodegradables, 100% veganos y no testeados en animales. Y Mercado Local, el supermercado con la mayor oferta de productos locales entre Pucón y Villarrica. Ayudemos a impulsar la economía local y el trabajo de huerteras y productores de la zona. No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvamonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. Chao.